Hola, ¿qué tal? Te saluda Raquel Turk y me da muchísimo gusto que me acompañes el día de hoy a nuestro estudio Nuevas Fuerzas. Y en esta ocasión, como les dije en el último estudio, es que iba a empezar a utilizar una nueva aplicación y pues esta viene con video. Obviamente, si tú estás escuchando el podcast, ahí me puedes continuar escuchando o si me escuchas en la radio, puedes continuar escuchándome en la radio. Pero si quieres este estudio en video, voy a estarlo subiendo a mi canal de YouTube, así que eres más que bienvenido a acompañarme también en el canal de YouTube. Y pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y sé que este estudio que vamos a empezar el día de hoy va a ser de gran bendición. Acabamos de terminar un estudio llamado el Evangelio, y así como vimos que el Evangelio es mucho más de que solamente una palabra que escuchamos cuando vamos a la iglesia, el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Mateo, pues hemos aprendido lo que significa el Evangelio, qué es el verdadero Evangelio, cómo es que Jesús vino a redimirnos, vino a mostrarnos el carácter, el corazón de Dios, el amor de Dios por la humanidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que también quizá parezca muy conocido de nosotros, que escuchamos muchísimo en la iglesia, escuchamos mucho acerca del nuevo nacimiento. Este estudio que vamos a empezar hoy nos va a mostrar qué es lo que significa verdaderamente el ser nacido de nuevo. Si no estás seguro, si no sabes o si no has escuchado un estudio o si no has estudiado esto, pues te invito que me acompañes en el transcurso de las diferentes partes que voy a estar presentando acerca del nuevo nacimiento, porque vamos a estar hablando de lo que realmente significa el ser nacido de nuevo. Vamos a ver el por qué es necesario nacer de nuevo. Sí, es absolutamente necesario nacer de nuevo para tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y también vamos a ver qué es lo que sucede en nosotros, dentro de nosotros, cuando nacemos de nuevo. Vamos a estar hablando a profundidad acerca de nuestra identidad en Cristo Jesús. Y pues bueno, ya de lleno, vamos a empezar con el estudio, vamos a aprender qué es lo que significa, qué es el nuevo nacimiento. Y para empezar, quiero que abras tu Biblia y como siempre te digo, ten ahí contigo tu Biblia, ten un cuaderno de apuntes, toma nota de lo que estás aprendiendo. Sé que va a ser de gran bendición para ti y aparte lo que aprenderás el día de hoy es una herramienta poderosísima que tú puedes usar para compartir el Evangelio, para compartir este nuevo nacimiento con otros. Así que si estás listo, quiero que abras tu Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 28. En estos versículos nosotros vemos este nuevo nacimiento profetizado, cómo es que Dios declaró que Él haría este nuevo nacimiento posible en la humanidad. Y el versículo dice así: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Y bueno, este versículo, ahí el Señor nos está diciendo qué es lo que Él haría, que Él nos daría un corazón nuevo, que Él nos daría este nuevo espíritu, que Él haría que deseáramos hacer estos sus mandamientos, que tuviéramos la habilidad para caminar en su voluntad. Y bueno, como aprendimos en los estudios acerca del Evangelio, ahí vimos que Dios reveló su gracia desde el principio. En la palabra de Dios nosotros podemos ver de principio a fin cómo es que Dios es un Dios de gracia quien mostró su favor sobre la humanidad. Pero también aprendimos y vimos que el hombre, después de la caída, después de haber caído en la tentación de Satanás, después de haber perdido la naturaleza de Dios, después de haber muerto espiritualmente al obedecer al enemigo, no tenía la capacidad de entender o de recibir esta gracia en una manera plena. ¿Y cómo es que sabemos eso? Es porque vimos en las escrituras que el hombre, como Dios en cierto tiempo, por un periodo de tiempo, Dios no estaba imputando el pecado, Dios estaba moviéndose entre los hombres por medio de la gracia
gracia, aunque los hombres estaban viviendo en pecado, aunque los hombres estaban cometiendo cosas que no deberían de cometer o de hacer, aún así Dios no los estaba juzgando por el pecado, pero el hombre llegó a pensar que porque Dios no estaba imputando el pecado, ellos llegaron a pensar que todo estaba bien. Ellos llegaron a pensar que eran justos y rectos delante de Dios, que a Dios no le importaba sus acciones, que estaban bien. Y esto lo vimos, creo que les di un ejemplo, perdón, un ejemplo con Lamec, el bisnieto de Caín. Lamec asesinó a un hombre en defensa propia. ¿Y qué fue lo que él dijo? Bueno, mi bisabuelo, tatarabuelo, no sé qué era Caín, mi bisabuelo asesinó a su propio hermano. Y aún así Dios lo protegió, Dios lo guardó. ¿Cuánto más a mí que yo asesiné a un hombre en defensa propia? Y pues bueno, aquí vemos la actitud. La actitud que Lamec tenía era la actitud que el hombre tenía. Ellos pensaron que todo estaba bien y aún sin embargo, las escrituras nos dice que aunque Dios no estaba imputando el pecado estaba matándolos. El pecado estaba trayendo destrucción a sus vidas. Pero Dios estaba mostrando su gracia y el hombre no tenía la capacidad de entender esta gracia, el favor inmerecido de Dios, el amor incondicional de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Como el hombre no podía discernir esta gracia, pensando que todo estaba bien, que sus acciones estaban bien, que eran rectos delante de Dios, por esto fue que fue introducida la ley. La ley fue introducida para que el hombre pudiera ver el pecado, para que el hombre pudiera ver que el pecado lo estaba destruyendo, para que el hombre pudiera ver lo que realmente es la justicia o la rectitud de Dios, lo que era necesario hacer para poder ser justos delante de Dios. Y obviamente, pues la ley era imposible para el hombre cumplirla. La ley no eran solamente los 10 mandamientos, les mencioné en estudios anteriores, la ley estaba compuesta por más de 600 mandamientos. Y obviamente, cuando se quebrantaba la ley, la palabra de Dios dice es que cuando se quebrantaba uno de los mandamientos era ya se había quebrantado toda la ley. Entonces, ¿qué era esto? El hombre pensó, cuando Dios presentó la ley, aún les dijo, ¿están seguros que quieren hacer esto? Ellos dijeron, sí, nosotros podemos, nosotros vamos a obedecer todos tus mandamientos, nosotros vamos a obedecer todos tus estatutos. Y ahí fue cuando Dios se presentó a ellos y les puso de un lado, él dijo, he les doy esta opción. Aquí está bendición y maldición, vida o muerte. Y él les dijo, escojan vida. Y ellos ahí fue donde fue el cierre o donde fue que decidieron o aceptaron los mandamientos de Dios y empezaron a vivir por la ley. Y obviamente la ley empezó a mostrarles realmente el pecado, realmente empezó a mostrarles la inhabilidad que el hombre tiene de ser rectos por nuestras propias fuerzas, por sus propias fuerzas. Y esto fue lo que causaba muchas veces que los hombres que estaban bajo la ley la quebrantaran y se volvieran a idolatría. La Biblia dice, eran duros de corazón, duros de cabeza, duros de cerviz, una y otra vez se volvían a los ídolos. Era imposible el que pudieran ellos cumplir por completo esta ley. Es por eso que era necesario que viniera Jesús. Es por esto que era necesario que Dios viniera a redimirnos, a salvarnos. Y a esto vino Jesús. Y a Dios en este versículo de Ezequiel capítulo 36 lo que está diciendo, el hombre estaba tratando de cumplir con estos mandamientos en sus propias fuerzas, en su propia habilidad. Y Dios les dijo, lo que necesitan es un corazón nuevo. Lo que necesitan es recibir mi espíritu para poder ser rectos delante de mí. Lo que necesitan es cambiar su corazón. No era que la ley fuese mala, no era que la ley fuese dura,
Lo que la ley era es imposible para un hombre con la naturaleza antigua, con la naturaleza de rebeldía, con la naturaleza de pecado, que un hombre con esa naturaleza pueda cumplir la rectitud de Dios. Es por esto que, lo reitero nuevamente, Dios les estaba diciendo, les voy a dar un corazón nuevo, necesitan un corazón nuevo. Y cuando tengan este corazón de nuevo, que no es duro, que es de carne y no de piedra, voy a poner mi espíritu dentro de ustedes y ustedes harán mis estatutos porque los tendrán escritos en las tablas de su corazón. Él estaba hablando de este nuevo nacimiento, qué es lo que cambia en nuestras vidas, qué es lo que Dios haría para que nosotros fuésemos completamente cambiados. Y en lugar de estar buscando religión, en lugar de estar buscando la ley para que nos cambiara o para que cambiase al hombre de afuera por dentro, lo que Dios estaba diciendo, el cambio vendrá de adentro hacia afuera. Este es el contexto de este versículo. Esto es lo que nuestro Padre Celestial les estaba diciendo. Estaba diciéndoles, les voy a dar un nuevo corazón. Y obviamente esto es algo que un hombre no puede hacer, esto es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, nosotros no podemos cambiar nuestro propio corazón, nosotros no podemos cambiar nuestro espíritu. Era una obra que tendría que ser iniciada por nuestro Padre Celestial. Vamos a ver qué es lo que dijo Jesús acerca del nuevo nacimiento. Esto lo vamos a recordar en los evangelios cuando Jesús le reveló esto a Nicodemo. Y si recordamos un poquito acerca de la historia, este está en Juan, en el capítulo 3, y voy a leer del versículo al 1 al 6. Te pido nuevamente, abre tu Biblia y léelo. Pero nosotros sabemos que Nicodemo era un fariseo, era parte de la sinagoga, y él estaba buscando a Jesús en medio de la noche, obviamente porque si lo buscaba durante el día sabía que iba a recibir persecución de la gente a su alrededor, porque obviamente Jesús vino a transformar por completo lo que ellos conocían, vino a transformar por completo, vino a deshacer por completo todas estas regulaciones, toda esta religión, para traer una relación íntima con Dios. En Juan, el capítulo 3, versículos 1 al 6, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto les digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que aquí podemos ver cómo es que Jesús estaba refiriendo este versículo estaba hablando, estaba diciendo que para poder entrar al reino de Dios, para poder ser salvos del reino de las tinieblas, es necesario nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento aquí lo vemos en este versículo, es un nacimiento espiritual. Obviamente no podemos entrar de nuevo al vientre de nuestra madre, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es recibir un nuevo espíritu. Y voy a reiterar o voy a repetir, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, este introdujo muerte al corazón del hombre, introdujo muerte a la humanidad. Su espíritu fue totalmente cortado de la fuente de vida de Dios. Fue cortado. ¿Por qué? Porque cambió su naturaleza. La palabra de Dios dice que la naturaleza de Dios o la vida de Dios fue cortada, su espíritu murió. Y no se refería a dejar de existir, no se refería a que iban a morir inmediatamente después de haber comido del fruto prohibido en el jardín del Edén. Se refería a que serían apartados, que serían cortados de la fuente de vida, del poder del Espíritu de Dios.
El corazón del hombre cambió, se hizo de piedra, sin habilidad de entender las cosas de Dios, sin la habilidad espiritual para poder entender o conocer íntimamente a Dios. Y esta naturaleza es lo que ha sido pasada a la descendencia de los hombres, desde Adán hasta los hombres que viven hoy. Adán lo pasó a Caín y Abel. De Caín y Abel pasó a sus hijos, Set, Cam, Jafet, les pasó a todos de generación en generación esta naturaleza, este corazón endurecido, esta naturaleza que no es de Dios, una naturaleza de rebeldía, una naturaleza de muerte, una naturaleza de perversión, es la que entró a la humanidad. Quiero mostrarte que esto está en las escrituras, esto es lo que nos enseñan las escrituras en Romanos en el capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fue una reproducción del primer hombre hasta el día de hoy con esa naturaleza. El hombre posee la naturaleza del enemigo, posee la naturaleza del diablo. Y si no lo crees, te voy a convencer, voy a mostrarte un versículo, pero también basta con que miremos a nuestro alrededor. Ahora en el mundo hay tanta perversidad, hay tanta oscuridad, hay tanta destrucción. ¿Cómo pueden salir cosas tan malas del corazón de un hombre? ¿Cómo pueden salir cosas tan que causan tanta destrucción del corazón de los hombres? Es que esto proviene de esa naturaleza, de una naturaleza apartada de Dios, de una naturaleza que no conoce a Dios íntimamente, que no conoce a Dios. Vamos a ver este versículo que les mencionaba, donde Jesús mismo dijo que los que no están en Cristo, los que no son nacidos de nuevo, tienen la naturaleza del diablo. Esto está en el libro de Juan, o el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 42 al 44. Estos versículos dicen, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque ustedes no entienden mi mensaje, porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Este es Jesús diciendo eso. El hombre sin Dios, el hombre con la antigua naturaleza, con la naturaleza que nace, es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que ha sido cortada de esa fuente de vida. El nuevo nacimiento se refiere a ser reconectados a esa fuente de vida, se refiere a nacer de nuevo espiritualmente, a tener un corazón nuevo, un corazón de carne y no de piedra, un corazón espiritual en el cual se aceptan y se desean los mandamientos, el corazón de Dios dentro de nosotros, su espíritu de santidad morando dentro de nosotros, su amor morando dentro de nosotros. En Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí podemos ver un hombre natural, un hombre que no tiene esta nueva naturaleza, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Para él son locuras, es locura. La palabra de Dios dice que para muchos es locura la predicación de la cruz de Jesucristo. Para muchos es locura el creer que vino Jesús a morir en una cruz para redimirnos de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es algo que se puede discernir solamente por medio del Espíritu. Y lo que la palabra de Dios dice la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios que nos atrae a Dios. Es el Espíritu de Dios que trae convicción
a nuestros corazones. Cuando se nos predica el Evangelio, cuando se nos comparte la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios que empieza a obrar en el corazón humano, en el corazón humano. ¿Para qué? Con el propósito de traer esa transformación, que nosotros aceptemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Jesús hizo por nosotros? Jesús vino al mundo a salvar y no a condenar. Él vino al mundo a salvarnos de la condena del pecado, lo que se merecía, lo que nos merecíamos a causa del pecado. Dios dijo, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo gratuito, es un regalo que no tenemos que pagar, es la vida eterna. Jesús vino a salvar al mundo y Jesús vino a redimirnos, a librarnos de esta naturaleza. Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, lo que nosotros no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, lo que la religión no puede hacer, lo que la ley no puede hacer. Es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Él vino a redimirnos de la antigua manera de vivir, vino a redimirnos de la antigua naturaleza para darnos este nuevo corazón, para que pudiésemos nacer de nuevo del Espíritu. Es por medio de la cruz del Calvario que Jesús hizo posible que el corazón humano, que nuestro corazón fuese cambiado, que nuestro espíritu, que la naturaleza de muerte que reinaba dentro de nosotros pudiera ser desarraigada de nosotros y nos hubiera podido dar a nosotros este nuevo espíritu, esta nueva vida. En Lucas, en el capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo es que nosotros nacemos de nuevo? ¿Cómo es que nosotros podemos ser nacidos del Espíritu? ¿Cómo es que nosotros obtenemos este corazón que es nuevo, totalmente cambiado? Es por medio de creer, por fe, en lo que Jesús vino a realizar por nosotros en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 6, versículo 23. Voy a leer este versículo que mencioné hace unos instantes. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Cristo Jesús que nosotros podemos ser transformados. Hay muchos que ahora nos dicen, hay muchos caminos para Dios, para llegar a Dios. O que no importa qué religión seas, porque religión es religión, Dios es amor y puedes entrar en su reino, no importa cuál sea el camino que tú escojas. Eso no es lo que Jesús enseñó, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, porque para poder entrar al reino de los cielos, para poder ser parte de la familia de Dios nuevamente, para poder ser reconectados a la fuente de vida que es de Dios, que proviene de Dios, Él es el Dios de vida. Para poder ser reconectados es necesario que nosotros seamos transformados en nuestra naturaleza. Y esto es algo que no puede ser obtenido por medio de la religión. Esto no es algo que un hombre que profesa una religión puede hacer, ni siquiera religión cristiana. Si solamente está siguiendo doctrinas, si solamente está siguiendo enseñanzas o teología, el que estudies teología, el que te sepas todas las doctrinas de tu iglesia, eso no es lo que te va a transformar. Es cuando te das cuenta realmente del significado de lo que Jesús vino a hacer por ti, de lo que Jesús vino a hacer por medio de la cruz del Calvario. Él vino para darnos un corazón nuevo, para darnos esta nueva naturaleza, para que podamos tener comunión nuevamente con Dios. Nuevamente les recuerdo, el hombre natural no puede tener una comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque es de diferente naturaleza. Un ejemplo que doy en mis estudios es, yo tengo dos perritas, Lola y Luna, mis perritas chihuahuas, y las quiero muchísimo y viven aquí conmigo, comparten conmigo, pero yo no puedo tener la misma comunión con ellas que tengo con mis hijos o que tengo con mi esposo. ¿Por qué? Porque somos de dos tipos de naturaleza.
No puedo compartirles lo que está dentro de mi corazón porque ellos no tienen entendimiento. Y es así, para poder tener comunión con Dios, para tener una comunión íntima con Dios, es necesario que nuestra naturaleza sea cambiada, que nuestro corazón sea cambiado y que sea hecho de la naturaleza de Dios y no de la naturaleza del enemigo. Y pues obviamente esto es algo que nosotros vemos. Quizá tú has escuchado en muchas ocasiones este versículo en Romanos, dos versículos en Romanos 10, 9 y 10 que dice la palabra de Dios es cómo es que nosotros recibimos este nuevo nacimiento. Y esto es lo que es necesario para nacer de nuevo. Y si tú nunca has hecho esta oración, te invito a que la hagas. Si deseas tener intimidad con Dios, si deseas ser reconectado a Dios y no estar separado de Dios, basta simplemente con que tú reconozcas lo que dice en Romanos 10, 9 y 10 y realmente lo creas en tu corazón. Si tú confiesas en tu boca, con tu boca, que Jesús es tu Señor, acepta que Jesús es tu Señor, es tu dueño. Tú le perteneces a Él y tú crees en el corazón que Él vive, que Dios le levantó de la muerte. Eso es lo que te da esta salvación. Eso es lo que te hace nacer de nuevo. En el momento en que tú dices esto, creo, Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Reconozco que tú moriste por mí, pero ahora vives. Por el poder de mi Padre Dios fuiste levantado de la muerte y ahora vives. Vives dentro de mí. Eso es lo que causa que nazcas de nuevo. Este es el nuevo nacimiento y este es el milagro más grande que tú puedes experimentar en tu vida. Obviamente, nosotros queremos ver milagros, señales, maravillas, piernas que crecen, enfermedades que dejan, tormentos mentales que se van de la gente. Y esos son milagros maravillosos y Dios quiere obrarlos en tu vida, en mi vida y por medio de tu vida y por medio de mi vida. Pero este es el milagro más grande que nos ha sucedido, el milagro más grande que podemos experimentar, que el viejo corazón, que el viejo hombre espiritual para siempre nos deje, se vaya de nosotros y sea una nueva creación dentro de nosotros, que ha sido depositada dentro de nosotros con el amor de Dios, con el fruto del Espíritu de Dios, con Dios mismo, con su naturaleza dentro de nosotros. Esto es lo que Dios vino a hacer por medio de Jesucristo. Jesús es Dios. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a redimirnos, vino a librarnos. En Colosenses 1 dice la palabra de Dios que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Cuando nacemos de nuevo, somos sacados por completo del dominio, de la autoridad, de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, de esa naturaleza de egoísmo, de esa naturaleza de rebeldía, de esa naturaleza de muerte y perversidad, y somos trasladados al reino del Hijo de su amor. Somos trasladados al reino de Jesucristo, donde tenemos el fruto del Espíritu, donde tenemos esta salvación, donde tenemos conexión con Dios, tenemos esta vida eterna. Esta es la vida eterna, el conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas y ahora podemos entender lo que dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Quizás tú has escuchado ese versículo en muchas ocasiones, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas han sido hechas nuevas. Este es el nuevo nacimiento, este es el nuevo corazón que Dios nos ha dado. Esto es lo que significa, esto es lo que sucedió, es lo que te ha sucedido cuando aceptaste a Jesús, cuando lo declaraste como tu Señor, quien vive eternamente para siempre, quien fue levantado de la muerte por nuestro Padre Dios Todopoderoso. Voy a leerte este versículo de la Biblia amplificada clásica en inglés. Me permití traducirlo, pero creo que nos da un entendimiento más grande de lo que este versículo nos está diciendo. Dice, de modo que si alguna persona es injertada en Cristo.
Y nosotros hemos visto cómo se injertan algunos árboles. Así es, fuimos nosotros injertados en Cristo, el Mesías. Continúa diciendo, nueva creación es una criatura completamente nueva. La vieja condición moral y espiritual ha pasado, ha dejado de existir. He aquí que ha llegado lo fresco y lo nuevo. Ese corazón fresco y nuevo que Dios profetizaba, del cual estaba hablando en Ezequiel, es el que ahora tenemos dentro de nosotros. Y este es el primer paso de vivir esta nueva vida. Solamente hay vida en Cristo. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solamente Él puede darnos acceso al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Juan, en el capítulo 14, versículo 6 dice, esto, lo que acabo de decir, es lo que dice 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Es así como hemos recibido este nuevo corazón. Y el Espíritu de Dios empieza a transformarnos poco a poco. Jesús vino a transformarnos por completo. Dios nos acepta tal en la condición en la que estamos, pero el deseo de su corazón es transformarnos. Primero nos transforma por dentro y por medio de la obra de su Espíritu, por medio de su palabra, empieza a transformarnos por fuera. Amén. Y pues bueno, este es el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti. Seguro que ha sido de bendición para mí. Eh, ah, Me encanta estudiar las escrituras y saber qué es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Eres una nueva creación. Y si te ha sido de bendición este estudio, te pido por favor que lo compartas con otros. Te invito a que visites mi website raqueltour.org o puedes encontrarme en mi podcast Nuevas Fuerzas. Y ahora también puedes encontrarme en YouTube. Y bueno, espero que sigas siendo bendecido y hasta la próxima. Bye bye.